Muy buenas tardes, queridos estudiantes y colegas que siguen este humilde canal. Gracias por sus comentarios y por suscribirse a mi página de YouTube. Bueno, el día de hoy, y como ustedes han sabido, durante toda esta semana, primeras actividades, tenemos diferentes cursos en los cuales estamos trabajando, desde personal social, comunicación. También tenemos el área de tutoría y, por supuesto, también el área de arte y cultura. No olvidar asimismo, colegas y queridos estudiantes, que también tenemos algunas lecturas, en este caso, María Rey se podría decir, es una de las primeras lecturas que tenemos. A partir del día lunes, colegas, les mandaré también una plantilla en formato Word para que ustedes puedan modificarla y quizás poner ahí las actividades que van a realizar durante la semana con sus estudiantes y asimismo también colocar los productos a realizar cada día. Entonces, sin otro más particular, comenzamos con la actividad del día de mañana, jueves 8 de abril. En este caso vamos a trabajar el área de tutoría, cuyo título es En sus marcas, listos ya. Si nosotros vemos o si nosotros leemos en este caso el título, nos daremos cuenta que son las palabras que siempre dan inicio cuando vamos a empezar una carrera. Entonces, teniendo esa noción de la palabra del título, sobre todo del área de tutoría, vamos a leer qué es lo que hoy día aprenderemos. ¿Cuál será nuestra meta del día de hoy? En este caso es reconoceré y expresaré mis experiencias y emociones del año pasado y de mis vacaciones. Muy bien, analicemos nuestra meta. Reconoceré y expresaré. Muy bien, eso es lo que yo voy a realizar. Pero ¿qué voy a reconocer y qué voy a expresar? Voy a reconocer mis experiencias. ¿Qué expresaré? Emociones. Muy bien. ¿Y de cuándo? ¿De cuándo reconoceré mis experiencias y de cuándo expresaré mis emociones? Del año pasado y de mis vacaciones. Recordemos que el año pasado, cuando inició la cuarentena, a todos nos tomó por sorpresa y hasta ahora continuamos con la cuarentena. Entonces, reconoceré mis experiencias el año pasado porque era la primera vez que yo tenía clases virtuales. ¿Y cómo me sentí? ¿Qué emociones yo tenía al no poder salir de mi casa? Entonces, todo esto vamos a elaborar y vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Algo muy sencillo y básico. Explicando la malnutrición como la carencia o exceso del consumo de calorías y nutrientes de una persona. Entonces, bajo esa mentalidad o bajo este punto, vamos a poder trabajar nuestra actividad del día de hoy. En este caso te presento el caso de Big Man. Muy bien, ahí tenemos Big Man, un estudiante de la Tinguiña. ¿Qué nos dice Big Man? ¿O qué nos cuenta? Nos dice en este caso: hola, este año empecé con mucha alegría, pues pensé que podría salir a jugar con mis amigos, pero mi madre me explicó que tenemos que continuar con la distancia social para seguir cuidando nuestra salud. Me acordé de que no he visto a mi tutora Amira desde el año pasado, ni a mis compañeras y compañeros de la escuela. Solamente les hablé por el celular y me he dado cuenta de que los quiero mucho. Saber que no podemos vernos me ponía muy triste y de mal humor. Sin embargo, estar en casa no ha sido aburrido, pues me di cuenta de que podía reírme tanto como con mis amigas y amigos. Mi abuelito Wilder es muy gracioso y me cuenta buenos chistes, y mi abuelita Lina aprovecha para contarme sus historias. Me gusta que me las cuente una y otra vez. Entonces, querido estudiante, si nos damos cuenta, hemos leído el caso de Whitman. Muy bien. ¿Cómo él se está sintiendo durante este tiempo de cuarentena? Entonces, una vez que yo analice el caso, la historia de Whitman, voy a responder las siguientes preguntas. Vamos a reflexionar. ¿Qué emociones sintió Big Man en este caso? Muy bien, acá yo puedo observar, según mi lectura, de repente puedo leer hasta 2 veces, muy triste y de mal humor. ¿Qué más? Pero, ¿qué más dice acá? Él pensó que se ponía muy triste de mal humor. Sin embargo, en casa no ha sido aburrido, pues me di cuenta que podía reírme. Uy, alegría de repente. Entonces vamos a subrayar nosotros, vamos a ir reconociendo, en este caso, las emociones que sintió Pigman durante la historia que nos ha contado. Luego de ahí, ¿qué podamos hacer? Nos pide sobre todo cómo fue su experiencia y qué es lo que más valora.
¿Cómo fue su experiencia de Big Man? Entonces yo puedo poner en este caso, al principio, quizás al principio, pensó en salir a jugar con sus amigos. Pero ¿qué dijo su mamá? Su madre le dijo que todavía no se puede. Muy bien. Claro que ustedes van a complementar en este caso su respuesta, porque dice, ¿qué es lo que más valoro? ¿Cómo fue su experiencia? Y acá lo tenemos, que nos dice en este caso, mi abuelito es muy gracioso, me cuenta buenos chistes, mi abuelita Lina me aprovecha en contar sus historias. Entonces, ¿qué puedo poner en experiencia? De repente puedo poner, no se sintió triste ni aburrido en casa porque tenía la compañía de sus abuelitos. Pero en este caso, de repente ustedes también tienen familiares que les cuentan sus experiencias. O de repente, en el transcurso del año pasado, con las diferentes actividades que han realizado, de repente les han pedido que les cuenten sus historias, sus anécdotas, o cómo ellos eran de niños, o cómo era la educación de ellos en tiempos anteriores. Entonces todo eso podemos colocarlo acá como la experiencia. Pero en este caso, centrémonos en la experiencia de Big Man. Luego, ¿puedo recordar mis vivencias de este último año y de mis vacaciones? ¿Podremos recordarlas? Claro que sí. ¿Y cómo lo haremos? Acá lo vamos a leer. Sí. Así como Big Man ha vivido diferentes experiencias en sus vacaciones y el año pasado, te invitamos a recordar lo que tú has vivido. Antes, leamos lo que recordaron otras y otros estudiantes como tú. Vamos a recordar. Y miren, acá tenemos unos ejemplos. Acá tenemos un niño que nos dice, me he dado cuenta de que el año pasado he tenido muchas experiencias nuevas. Uy, muchas experiencias nuevas. ¿Cuáles podrían ser esas experiencias? Como ayudar a mis hermanos menores a desarrollar sus fichas de aprendizaje. Interesante. Una niña nos dice, yo recuerdo que cuando mi mamá estuvo enferma en el hospital, la familia de la presidenta comunal nos ayudó a mis hermanas y a mí a no sentirnos tan solas. Uy, muy bien, mire, el caso de esta niña es porque su mamá se enfermó. Acá tenemos otro niño que nos cuenta. A veces estaba tranquilo, pero otras veces me sentía temeroso, porque no sabía cómo sería el año. Claro, muy bien. Y tenemos otra niñita más que nos dice, yo recuerdo que fue muy difícil para mi familia, porque enfermó mi abuelito y todos nos pusimos tristes. Entonces, si nos damos cuenta, queridos estudiantes, acá hay 4 historias distintas en este caso. Algunas quizás se parecen a tu historia, otras no parecerán a tu historia, o quizás tienes una historia distinta. Entonces, para esto va a ir recordando. Y recuerden algo muy importante. Si yo tengo una memoria frágil, de repente que me puedo olvidar rápidamente las cosas, sería bueno que yo apuntara esos pequeños recuerdos en una hojita, en un borrador. Así yo tendré las ideas claras de cómo poder trabajar. ¿Qué más tenemos? Ahora te toca a ti recordar tus vivencias del último año y de tus vacaciones. Muy bien, nos toca recordar. Tómate tu tiempo. Muy bien, voy a pensar, voy a recordar los momentos o los sucesos más importantes del año pasado. Si deseas, los puedes escribir o dibujar. Miren, justamente lo que les decía, podemos escribirla. ¿Qué experiencias viviste? Uy, de repente mi papá se enfermó, mi mamá se enfermó, o de repente quizás mi padre por la pandemia no pudo trabajar, hemos estado muy preocupados porque mi papá no tenía trabajo. Otra experiencia que podíamos haber vivido es que quizás vivíamos quizás en un cuarto alquilado y por lo que ya no había trabajo para mi mamá o para mi papá, decidimos volver a nuestro lugar de origen. Entonces son varias experiencias que ustedes han vivido. ¿Cómo te has sentido al recordarlas? De repente triste, melancólico, pensativo, o de repente alegre, si es una experiencia alegre en este caso. Recordemos, queridos estudiantes, que nosotros estamos trabajando todo esto visto desde las emociones que las personas sienten al recordar sus experiencias vividas del último año y de sus vacaciones. Entonces, luego de hacer todo esto, de recordar lo que he vivido y de recordar los sentimientos que me han transmitido en ese momento cada una de esas experiencias, vamos a usar nuestra creatividad para poder trabajar. ¿Qué voy a trabajar en este caso?
Para representar tus recuerdos, utiliza símbolos. Pueden ser objetos, animales, plantas, dibujos, recortes. Y luego explica por qué los escogiste. Muy bien. Puedo utilizar de repente un animalito, de repente sí, el año pasado una de las experiencias que he vivido es que me han regalado una mascota, puedo agarrar mi mascota, de repente me tomo una foto con mi mascota y yo puedo decir, el recuerdo del año pasado más hermoso que tuve es cuando me regalaron una mascota, o de repente si es que el año pasado por necesidad hemos comprado un celular, puedo tomarme una foto, quizás que mi mamá me tome una foto con mi celular. De repente yo puedo decir, el año pasado por la pandemia y por la educación a distancia y virtual, mis padres me compraron un celular y este es mi primer celular. Es una de las experiencias que hemos vivido. Entonces, o quizás de repente también podemos tomar a una persona, podemos tomar una foto con nuestro padre, nuestro abuelito, nuestra madre, hermano, o primo, o tía, y decir, el año pasado mi tío se enfermó, pero este año lo tengo acá todavía conmigo, se sanó. Entonces son experiencias que nosotros podemos tomarnos, bueno, que vamos a recordar, teniendo en cuenta quizás una foto con una persona o quizás utilizamos un objeto. Vamos a ver dos ejemplos, el de Anaí y de Román. ¿Qué nos tiene en este caso? Anaí nos dice, yo escogí como símbolo una pequeña piedra de río, porque llega lejos cuando la lanzo, así como el impulso que necesité el año pasado para terminar mi quinto de primaria. Muy bien, miren la experiencia de Anaí. Román nos dice en este caso, yo dibujé una estrella brillante como símbolo de mis recuerdos más alegres. Muy bien, de repente ustedes pueden hacer lo mismo, pueden dibujar otros objetos o quizás también pueden tomarse una foto con las personas. De repente yo pongo una foto con mi papá o con mi hermano y decir, he tomado una foto con mi padre y mi hermano porque me gustó o porque me recuerda a la lucha incansable que ellos tuvieron o que ellos dieron para vencer esta enfermedad. Entonces puede ser de esa forma. ¿Ya, chicos? Luego vamos a poner acá. ¿Y tú? ¿Qué símbolos escogiste? De repente es un símbolo de una piedra, una estrella, un lápiz, o de repente de una computadora. Ya depende de ustedes. ¿Y cómo te has sentido al colocar símbolos a tus recuerdos? Interesante. De repente, ¿qué emoción me transmitió cada uno de estos símbolos? Luego con tu familia, con tu tutor o tu tutora, puedes compartir tus recuerdos. Muy bien. Y los símbolos que escogiste para identificarlos mejor. Recordemos que la actividad va a ser en esta ocasión compartir nuestros recuerdos con las demás personas. ¿Sabías que darles forma, color o textura a nuestros recuerdos por medio de símbolos nos permite mirar las emociones y nuestra vivencia de distinta manera? Darles un símbolo a nuestros recuerdos nos permite expresar, procesar y agradecer aquello que aprendimos en esa experiencia. Esto lo podemos ver en los rituales de agradecimiento, en los que, por ejemplo, se eligen objetos como símbolo de buena cosecha o de abundancia. Muy importante. Luego, para finalizar la actividad, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Te fue difícil, fácil que diga, recordar tus vivencias? ¿Fue fácil o difícil? ¿Te fue fácil identificar tus emociones? ¿O cómo te sientes ahora en este caso? Entonces respondemos estas preguntas y la última es, ¿has descubierto algo nuevo? Respondemos esta pregunta de acuerdo a la experiencia que hemos vivido de recordar nuestras experiencias del año pasado y de recordar lo que hemos vivido en nuestras vacaciones. Entonces, ¿qué vas a hacer, querido estudiante? Vas a conversar con tu familia y compartir tus reflexiones de todo lo que has vivido. No solamente tú puedes compartir tus experiencias del año pasado y de las vacaciones. También, ¿quién lo puede hacer? Tu familia. De repente le puedes pedir a un familiar, papá, mamá, abuelito, hermano, primo, prima, que te comparta su experiencia del año pasado. Cómo él vivió el año pasado todo el tiempo de la pandemia, qué experiencias tuvo y qué emociones sintió. Asimismo, también le puedes preguntar qué hizo en las vacaciones o cómo se sintió en las vacaciones o cuál era su anhelo cuando acabaran las vacaciones. Así como Biman, que él pensó que ya vería a sus amigos y todavía no se puede. De repente, algo similar puede haber ocurrido con algunos de sus familiares. Entonces, querido estudiante,
Esta es la actividad que tenemos que trabajar en el área de tutoría. Muy importante y es, sobre todo, como dice acá, usaremos nuestra creatividad para nosotros escoger un símbolo que represente nuestras experiencias del año pasado y, por supuesto, las experiencias de lo que viene a ser nuestras, nuestras vivencias de las vacaciones. Entonces, queridos estudiantes y colegas, que tengan todos ustedes muy buenas tardes.